Sí, sigue. Bueno, continúo entonces. Yo no leí hace un par de fechas. Eh, Decía el general Perón en su manual de conducción política: las doctrinas son generalmente exposiciones sintéticas de las grandes líneas de orientación y representan en sí y en su propia síntesis solamente el enunciado de innumerables problemas. Pero la solución de esos problemas, realizada por el examen analítico de los mismos, no puede formar cuerpo en esa doctrina sin que constituya toda una teoría de la doctrina misma. Hasta acá nos siguen. Sí, sí, está Así claro. como también de ese análisis surgen las formas de ejecución de esa doctrina y de esa teoría. Vamos a tener que traducir esto, porque está muy... Igual seguí porque me parece que más adelante. Ok, ok. Una doctrina sin teoría resulta incompleta, baja, baja. Pero una doctrina y una teoría sin las formas de realizarlas resultan inútiles. De manera que uno no ha cumplido el ciclo real e integral mientras no haya conformado e inculcado una doctrina, enseñado una teoría y establecido las formas de cumplir una y otra. Yo cuando leí esto me estalló la cabeza dos veces. No ahora, no hace mucho. Pero es decir, si lo querés leer, lo vamos repasando de vuelta, subí. Entonces, la primera vez que yo leí esto me pensé que la palabra doctrina era medio difícil de entender o de visualizar, porque en realidad no es que se puede ver y tocar. Entonces yo quería trasladarlo eh, a algo más que yo pueda ver y tocar para poder comprenderlo mejor. Entonces se me ocurrió hacer la comparación estúpida de una receta, porque la doctrina también es eso, pero una receta de un guiso, por ejemplo, porque me gusta el guiso. Entonces, las recetas son generalmente exposiciones sintéticas de grandes líneas de orientación y representan en sí su propia síntesis. Entonces, uno tiene una receta y te dice cómo tiene que hacer para que salga esa comida, ¿no? Solamente el enunciado de son solamente el enunciado de innumerables problemas. Ese enunciado de innumerables problemas, en nuestro caso en la receta no serían problemas, sino serían ingredientes, ¿no? Como vos al guiso le puedes poner de todo, hay miles de formas de preparar un guiso, pero este es uno bastante particular. Pero la solución de esos problemas, realizada por el examen analítico de los mismos, no puede formar cuerpo en esa doctrina sin que constituya toda una teoría de la doctrina misma. Es decir, hay un millón de formas de preparar un guiso, también hay como toda una cuestión a tener en cuenta antes de hacerlo, y los ingredientes que vos vas a usar pueden ser un montón, pero solo la combinación de algunos sale rico. Como que no puedo ponerle todo al mismo tiempo, sino que voy eligiendo, ¿no? Entonces, eh, realizada por el examen analítico de los mismos es elijo correctamente qué quiero para mi guiso. Y después, no puede formar cuerpo en esa doctrina, así en constituyo toda una teoría, tuve que haberlo intentado por lo menos, y tengo que saber de qué manera hacerlo, eh, de la doctrina misma, ¿no? Como te vas a equivocar, o quizás te salga mal la primera vez, y la segunda, y la tercera, pero llega un momento en el cual te sale rico. Una doctrina sin teoría, una receta sin haberlo hecho, sin haberlo probado, resulta incompleta. Pero una receta y una teoría sin las formas de realizarlas es como, bueno, si lo escribí pero nunca lo hice, y como que resulta inútil, literal. De manera que uno no ha cumplido el ciclo real e integral mientras no haya conformado e inculcado una doctrina. Entonces, es una forma de realizar las cosas, no una receta, una doctrina. Enseñado y establecido una teoría y establecido las formas de cumplir una y otra. Se hace de esta manera. No, yo no estoy de acuerdo. Te dejé que termines. No, yo lo veo. eh, no, no voy a usar ¿cómo se llama? ¿En comparación? Tu analogía para no complicarla. Dale. Yo acá lo veo más.
Si querés, viéndolo desde el punto de vista legal, em, cuando vos decís la, conformar e inculcar una doctrina, es la necesidad, ¿no? Una situación o un modelo mental a donde vos decís hace falta una ley. Y entonces la doctrina dice, hace falta una ley para este tema, pero no dice cuál va a ser la ley, ni cómo van a ser los artículos, ni nada. Simplemente dice, no estoy de acuerdo con este status quo, no estoy de acuerdo con esta situación actual, estoy convencido, digamos, de que hay una situación y entonces hay que hacer algo. Entonces, a partir de esa invitación a hacer algo, dice, tenés que hacer el examen analítico de esos problemas. Ahora, el examen analítico de esos problemas, es decir, esto es un problema, ¿de dónde sale? ¿Cuáles podrían llegar a ser las situaciones? Pero específicamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el origen? Y después dice, no puede formar cuerpo en esa doctrina sin que constituya toda una teoría de la doctrina misma. Así como también de ese análisis surgen las formas de ejecución de esa doctrina y de esa teoría. Ahí ya aparece una teoría que está bien acá. eh, eh, en realidad sería como una especie de hipótesis, porque vos decís, a mí me parece, ¿no? A mí me parece que la solución podría estar por acá, ¿no? Por ejemplo, no sé, se inunda siempre este territorio, se inunda siempre. Podría pasar que si le ponemos una represa, se solucione. A mí me parece, yo hice el análisis y entonces una manera de ver eso sería, de solucionarlo sería esa. La otra también podría ser mirar a los costados y decir, pero hay campos, digamos, que están sin agua y hay campos que se inundan, entonces lo que podemos hacer es repartir el agua, ¿no? Ahí tenés un examen analítico y después una posible solución. Una doctrina sin teoría resulta incompleta, dice. Pero una doctrina y una teoría sin la forma de realizarla son inútiles. Entonces, vos decís, yo tengo una teoría. A mí me parece que con una represa, por ejemplo, podríamos solucionarlo. Esa represa, si tiene una doctrina, y la doctrina es la grandeza de la patria, ¿no? La felicidad del pueblo, pues decís, bueno, pongo la represa, pero hay gente que necesita agua. Eh, entonces, esa teoría, si no está impregnada de la doctrina, ¿no? Es simplemente resolver el problema. Como decía Evita, yo te doy una casa, pero yo no quiero darte una casa, yo quiero que vos cumplas un sueño y que tengas un hogar, que no es lo mismo que darte una casa. ¿Sí? Son cosas distintas, tiene que estar impregnado con la doctrina. Y después, si la doctrina y esa teoría, ¿no? Sin la forma de realizarla, si no tiene la forma de realizarla, que llevándola de vuelta a la idea de que esto sea una ley, es cuando vos reglamentás la ley, que decís, hay que hacerla de esta manera. ¿Está bien? Entonces, la doctrina, la teoría y además la forma de realizarla. Son tres ingredientes, son tres elementos, digamos, que tiene que tener esto para que efectivamente después la doctrina pase de una manera de mirar, una manera de vivir, la teoría que dice hay un problema y lo vamos a resolver, y la forma de realizarlo, la forma de resolverlo es ¿no? Esa me parece que es por ahí. Me parece bueno el ejemplo ¿cómo se llama? De la ley que hace falta reglamentarla para decir, esta es la forma de realizarlo. Si vos no tenés una forma de realizarlo, es como una ley que no se reglamenta y entonces no se puede aplicar. Claro. Sí, es más técnico. Muy bien. ¿Sigo yo? No sé, Mika, vos, ¿cómo te
¿Cómo lo seguís a esto? ¿Lo seguís bien? Sí, ¿quieren que siga leyendo? Dale. ¿O No, no, opinión de lo de recién? no, tu opinión de la recién creo que le toca a Dani leer, no, no sé quién le toca leer. No estoy Ah, seguro. y de recién se me vino mezcla. No, me parece como que lo tomo así al pie de la letra, literal. ¿Viste lo que dice? Como que no le encuentro mucha vuelta de rosca, como no existe una cosa sin la otra, no se cumple un ciclo sin el todo, sin la doctrina, la teoría, la forma de analizarla y la ejecución, como lo tomo al pie de cada cosita que dice, como ponerle, pensaba, si es, tomando el ejemplo de Frank que decía lo de la receta, es capaz pensar la receta con los, como, en vez de pensar qué necesito para hacer, voy a decir una boludez, para hacer una torta de manzana, miro qué ingredientes tengo y cómo resuelvo con esos ingredientes, después cómo hacer, cómo llevarlo, como, porque es como, cómo analizo los problemas que hay, como no pensarse tampoco, pensar desde los problemas reales, cómo armar una ejecución también, cómo planificas a largo plazo, es como el todo, ¿viste? Como lo que hablamos al principio también, cuál es la idea, sino de pensar, no sé, eh, como pensar un proyecto nacional sin una doctrina, que ponerle, no sé, me imagino el proyecto nacional podría ser la teoría, no sé, lo relaciono así. Está bueno. Bueno, quiero enroscarme mucho porque si no, peor, no sé. Dale, muy bien. Bueno, sigo. Dale. Ya en el 74, cuando pronuncia su discurso en el Congreso en mayo, el presidente Perón expresa que la vida política de la sociedad argentina del futuro ha de realizarse en comunidad organizada. Debe hacerlo. Y señala que esa comunidad organizada debe configurar la democracia social. Y explica este concepto de la siguiente manera. En la noción clásica se entendió a la nación como la entidad integrada por población, territorio y gobierno, y al Estado como la nación jurídica y políticamente organizada. Pareciera ser, por lo tanto, que bastan estos conceptos para calificar a la comunidad organizada en el sentido en que estamos considerándola. Sigo un poquito más. No es así. La diferencia esencial se da en el hecho de que la concepción liberal califica por un lado al individuo y por el otro a la organización superior. Además, solo reconoce prácticamente el papel de las organizaciones intermedias denominados partidos políticos. En la acción concreta, las organizaciones intermedias que responden a los grupos sociales o profesionales han sido calificadas como correspondientes a una concepción corporativista del Estado. No necesitamos seguir ahora este juego pendular entre el liberalismo y el corporativismo. La configuración política de esta comunidad organizada implica la creación de un sistema de instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de las mismas. Yo no sé si a ustedes les pasará, pero a mí me pasa casi desde que tengo eh, uso de razón, que uno se entera de que está por salir una ley que es como que voy a mirar ¿cómo se llama? El pronóstico y dice que mañana va a llover, ¿viste? Como que te enteras así. Que a alguien se le ocurrió sacar una ley y salió la ley, pero ¿por qué? ¿Y por qué ninguna de esas leyes? Porque el pueblo no es parte, ¿no? Claro, pero además, ¿por qué no me afectan a mí? ¿Entendés? Eh, O por qué no sé que me afectan? no, pero, o sea, por qué a mí nadie me preguntó, ¿no? O por qué estas cosas que surgen, o sea, ponele, yo tengo uno, dos, tres, cinco problemas que son urgentes, no urgentes, pero son importantes y los tengo hace 20 años, ponele, ¿no? Y de eso nunca nadie habla, ni nunca hay un proyecto, ni nada. O sea, ¿por qué yo no me siento representado por esas leyes que aparecen? Porque pasa esto, precisamente. Hay Es el una lobby. desconexión, claro, hay una desconexión entre, también está de parte mía, que yo no forme, Involucrarme. claro, que yo no forme parte de una organización libre del pueblo que exprese esa necesidad y entonces ahí me enteraré que soy el único que piensa eso, o a lo mejor somos 10.000 los que pensamos eso en mi barrio, en mi
comunidad o lo que sea. Y entonces a lo mejor sí hay un hambre de esa ley o de que aparezca, o de que aparezca el juego. Tal como está ahora, esa conexión entre la necesidad del pueblo y las leyes que van saliendo no existe. No hay. Es porque algún legislador dice, hey, a mí me parece que yo, viste, hoy voy a proponer que sea de interés general, de la nación, la fiesta de la salchicha, ¿viste? Ok, pero ¿y eso? ¿Y a mí en qué me entendés? O sea, yo tengo cosas que a mí me parece que son importantes, pero nadie habla de esas cosas que a mí me parece que son importantes. ¿Por qué? Porque está roto. Este es un chiche, es un aparato que está roto. Y me parece bien como lo están presentando acá, que dicen está roto, ¿no? ¿Quién sigue? Mica, ¿no? Ay, no sé, desde la configuración. Yo creo que esa parte de la ley corresponde. Ah, corresponde esclarecer ahora el concepto de democracia social. Es social en la medida que, como dije una vez, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Es social porque la sociedad es su marco, su objetivo, su objeto y el instrumento de su realización, y porque el pueblo organizado en sociedad es el actor de las decisiones y el artífice de su propio destino. Es social en cuanto procura el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Enuncia el concepto de democracia social al tratar de la vida política, porque la democracia social no puede entenderse si no es en función política. Y esta función política, que hace el vínculo natural y necesario para asegurar la cohesión del cuerpo social, puede tener su finalidad solo en la realización de lo que secularmente se ha llamado el bien común. ¿Sigo yo? Si querés, sigo yo. Promueve la participación auténtica, para la cual requiere, al menos, las concepciones básicas del bien común, ética generalizada, pluralismo, solidaridad y representatividad. El ciudadano se expresa como tal a través de los partidos políticos cuya vigencia lleva al financiamiento de los cuerpos políticos al funcionamiento de los cuerpos políticos legislativos y ejecutivos. Pero también el hombre, a través de su condición intelectual, de trabajador, empresario, militar, sacerdote, tiene que organizarse para participar en otro tipo de recinto, como puede ser, por ejemplo, el Consejo para el Proyecto Nacional Argentino. Este ente debe enfocar su tarea básica, Tarea la gran, Asia. sí, hacia la gran obra de formulación del proyecto nacional, en la cual todo el país tiene que desempeñarse. Además de esta participación, son concebibles otras formas de participación de los grupos políticos y sociales, a título de asesoramiento y de contribución a la tarea de liberación y reconstrucción nacional, en la que debe estar empeñado todo el país. Las formas que debe asumir esta participación están aún abiertas a la consideración de quienes serán responsables de las mismas. Es decir, organízate como quieras, pero organízate. Sí, yo está bien que esto es lo que dijo Perón, pero en el caso nuestro habrá que ver si además se habilitan estos lugares, ¿no? No creo que estén hablando de armar el para el Proyecto Nacional Argentino, o sí, veremos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Sí, encima dice, aún están abiertas a quienes, la última partecita. Esta participación están aún abiertas a la consideración de quienes serán responsables de la misma. Claro. Lo que pasa es que esto era en aquel momento. Claro. Hoy en día medio que le escapamos a la responsabilidad, pero bueno. No, pero supongamos, esto no es 100% así, pero si uno sintiera
que forma parte de esa toma de decisiones o que lo que uno dice puede llegar a influenciar lo que después efectivamente se vaya a hacer, y ese que se vaya a hacer además es de mi interés, entonces sí, el problema es que muchas de estas cosas, ya te digo, se toman decisiones, no sé, ponele. El tema este de la planta ¿cómo se llama? Para hacer líquido el gas natural. Em, si nadie te explica, ¿no? Para qué es, cuáles pueden llegar a ser los beneficios, por qué en lugar de estar en un lugar tendría que estar en el otro, porque es mejor para esto, mejor para aquello. Si está bien explicado, uno dice, ah, ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que eso, por ejemplo, todos los derivados de petróleo van a ser entonces más baratos para nosotros. Y entonces, claro, yo durante el día uso un montón de esas cosas. Todas esas cosas que yo compro, a mí se me van a hacer más baratas, pero además cuando tenga que ir a arreglar el auto también va a ser más barato. Y además, ¿no? Entonces ahí sí te dan ganas de participar. Porque vos ves ¿cómo se llama? Cómo te llega, cómo te toca. O podés decir, no, no me interesa, pónganle, la otra opción es esta otra y entonces mejor crear trabajo en otro lugar. El problema para mí es en que uno se siente ajenas, ¿no? Como que esas iniciativas son ajenas, ¿no? Como que nadie me explica, que quiere hacer algo y nadie me explica por qué me puede llegar a servir a mí o por qué le puede llegar a servir a la patria, qué sé yo. Si eso no se explica, no, eh, es un problema. Ahora, ni me imagino cómo sería eh, esto para todas las leyes, ¿no? ¿Cómo es? Tenés que dedicarle 4 horas por día a leerte todo, a escuchar todo, no sé, eso a mí se me escapa, no sé cómo se haría. Sí puedo entender en cosas que me movilicen a mí y entonces yo digo, bueno, tengo interés me gustaría que aparezca esto y entonces le voy a dedicar X cantidad de horas por día a que, no sé, a leer, o a participar de un debate o lo que sea. Pero no puedes estar las 24 horas participando de debates para todo, porque para eso están los, los diputados y ni siquiera ellos están las 24 horas.